Lección 7 para el 15 de noviembre del 2014. El título: Dominar la lengua. Nada menos y nada más. El tema que vamos a estudiar en esta semana. El versículo de memoria se recomienda para memorizar. ¿Saben cuántas iglesias se practicará esto, verdad? Se olvida. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás juzgado, y por tus palabras serás condenado. Versículo tremendo, ¿verdad? Pero así dice la palabra de Dios. Por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Otra traducción dice: pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Otro contexto sería: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Normal que venimos hablando. La nueva versión dice: porque por tus palabras serás justificado y por las palabras serás condenado. Similar. Las palabras que digas te absorberán o te condenarán, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Otras versiones: porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Bueno, el versículo es elocuente, fuerte, y Santiago habla muy claro de esto. Tenemos que darle más vuelta al asunto. Aparte del día domingo 9 de noviembre, Santiago dice: lee Santiago 3:1. Vamos a analizar los primeros versículos del capítulo 3 del libro de Santiago. Nos mandan a leer Santiago 3:1 y nos preguntan: ¿qué aspecto importante está destacado aquí sobre la responsabilidad? Atención a los que son maestros de escuela sabática y los maestros, todo el que enseña. Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, dice Santiago, no nos hagamos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. No estén mucho buscando ser maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, como dice aquí, ¿qué aspecto importante está destacando aquí Santiago sobre la responsabilidad? Lo que implica ser maestro. No anima mucho que sean maestros, porque la condenación es mayor para los que nos erigimos, los que nos colocan, y aún los que estudiamos para ser maestros. Dice el folleto: los maestros en la iglesia y en las escuelas cristianas tienen una gran responsabilidad porque moldean las mentes y los corazones de forma que perdurarán por años. Este efecto será un impacto sobre muchos otros, más allá de su esfera inmediata de influencia. Cuanto más sepamos, más responsables seremos para utilizar e impartir ese conocimiento. Este es el folleto en esta parte del domingo. El hombre no es la medida de todas las cosas, sino Dios. Toda verdadera educación comienza y termina con Dios, dice el mismo folleto. En Santiago 3:1 nos damos cuenta de la responsabilidad grandísima, ¿verdad?, que nos toca como maestros, los que somos llamados a ser maestros. Sigue diciendo el folleto: Pablo también entendió esta responsabilidad porque adiestraba a líderes en sus iglesias.
en Hechos 14:23, cuando constituían ancianos. En Tito 1, versículo 5, dice: te dejo en Creta para corregir, ¿verdad?, y establecer ancianos, donde Pablo le dice a Tito que van a educar, ¿verdad? Esto quiere decir, le dio instrucciones a Timoteo de guardar el relato, el rebaño de Dios, de los pastores sin experiencia y pocos sabios. En los versículos 1 Timoteo 1, 3 al 7, 3, 2 al 6, 6, 2 al 5, 2 Timoteo 2, 14, porque algunos están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3, 7. Las palabras tienen gran responsabilidad al enseñar a nuestros hijos, quienes a su vez influirán en otros. Todos nosotros podemos tener una influencia profunda sobre los que nos rodean. Cuán importante es que busquemos la sabiduría de Dios que Él nos ha prometido según Santiago 1:5, y ejerzamos una influencia piadosa, porque todos nosotros, para bien o para mal, ejercemos influencias sobre otros. Y esta semana precisamente vamos a analizar de manera muy concreta algo que es sencillo y que el apóstol Santiago, este hermano mayor de Jesucristo, no tuvo ningún no escogió palabras muy profundas, sino de manera concreta el efecto de las palabras, el problema de la lengua. Entonces, en términos muy concretos y claros, el Santiago capítulo 3, en sus primeros versículos, va a trabajar en base a esta situación de una manera pero muy concreta. Sigamos avanzando en este estudio maravilloso de la palabra de Dios. El poder de la palabra. Vamos a leer lo que nos dice aquí la revelación. El poder de la palabra. Porque todos fallamos mucho. Santiago 3:2. Después que el apóstol Santiago en capítulo 3 nos habla de que no estemos anhelando mucho ser maestro, porque ser maestro es algo de demasiada responsabilidad y tremenda mayor condenación. Él se incluye, es lo que somos maestros. Dice en el versículo 2: porque todos ofendemos muchos. Todos ofendemos muchas veces. Entonces el apóstol dice: si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque todos ofendemos mucho, no un poquito, todos ofendemos mucho. Mire cómo es, por eso este apóstol es concreto. Aquí no es que no, yo nunca ofendo. Tenemos esta debilidad tremenda. Las palabras, a veces consciente o inconsciente, causan efecto, para bien o para mal. De allí lo pormenorizado de este capítulo 3, en estos primeros versículos, que usted y yo tenemos que tener pendiente en esta enseñanza que a nivel mundial la Iglesia Adventista está recibiendo del libro de Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. ¿Ven ustedes? La perfección, como si dice el apóstol aquí, depende de no ofender en palabras. Si alguno no ofende en palabras, es un varón perfecto. ¿Por qué? Capaz también de refrenar, ponerle freno a todo su cuerpo. Si no ofendemos en palabras y somos capaces de tener dominio que solamente viene del cielo a través del Espíritu Santo, para no ofender en palabras, somos capaces de refrenar todo nuestro cuerpo en todo lo que reclame o quiera hacer que va en contra de la voluntad de Dios. Tremendo, ¿verdad? Una cosa bien específica. Entonces dice el folleto: qué admisión alentadora, dice el folleto de esta parte del día lunes.
al ver el énfasis, Santiago, en la conducta, pero nuestro reconocimiento de la necesidad real no necesita disminuir nuestra creencia en el ideal de Dios para nosotros como sus representantes. Si alguno nunca falla en lo que dice, este es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo, dice la Nueva Versión Internacional en griego. Dice esa versión, ¿verdad? Este condicional implica que es posible no fallar en palabra. No podemos sobreestimar la importancia de las palabras. Los pensamientos llevan a las palabras y estos conducen a acciones. Las palabras también refuerzan lo que pensamos e influyen no solo en lo que hacemos, sino también en lo que otros hacen. Estamos interconectados por medio del lenguaje. Y esta semana vemos varias ilustraciones del poder de la lengua. Las primeras tres enfatizan cómo algo pequeño puede tener enormes consecuencias. Un freno puede manejar un caballo, un timón puede conducir un navío, y una chispa puede incendiar un bosque. Así también la lengua es capaz de hacer, puede dominar, puede cambiar el curso de algo, puede prender un fuego. Lo vamos a analizar en los próximos días que vienen aquí de esta lección. ¿Qué tipo de palabras positivas, dice aquí, encontramos en la escritura? En el versículo de Deuteronomio 6:7 nos encontramos con las maravillosas palabras de la instrucción que a los niños, ¿verdad? Que hay que repetírsela en la mañana, en la tarde, escribirla en los postes. O sea, no cesar pues de hablarle para que la persona memorice. Se dice que todo ese del Antiguo Testamento era como cantado, dicen algunos estudiosos de la música. Y en este caso estas palabras, cuando iban en el camino, en la casa, la escribían en los postes, las puertas, se repetían y se repetían para que eso quedara grabado, no solamente desde el punto de vista racional, sino con gozo, con gusto. En Deuteronomio también 23:23 encontramos otra bonita expresión. Dice Deuteronomio 23:23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás. Aquello que has prometido a Jehová. Vuelvo a repetir. Pero lo que haya salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometido a Dios. Lo que haya salido de tus labios, lo cumplirás y lo guardarás. Bonito texto, ¿verdad? En el Salmo 43, otra expresión bonita que puede salir de nuestros labios después de una contesta, una oración. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Las palabras bonitas, ¿verdad? Cántico, alabanza a nuestro Dios. En Proverbios 10, 20, 21 encontramos otra maravillosa expresión. Plata escogida es la lengua del justo. Entonces la palabra del justo es como una plata escogida. Mas el corazón de los impíos es como nada.
Dice Proverbios 10:21. Los labios del justo, por eso es lo que dice al principio, plata escogida es la lengua del justo. Entonces en el 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Ve aquí, fíjate la parte bonita de lo que puede hacer la palabra en su boca y en mi boca. La palabra bien usada a través del Espíritu Santo es como plata escogida. Dice, la palabra utilizada como el Señor manda de forma positiva, dice, los labios del justo apacientan a muchos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Otro proverbio, el 12:25, dice, para la medicina, para cuando visitamos a un enfermo, la congoja en el corazón del hombre lo abate, o sea, el sufrimiento, la tristeza. Ahora mira la palabra ahora, más la buena palabra lo alegra. O sea que con buenas palabras, al que está sufriendo, la palabra bien usada, alegra el corazón del que está acongojado. Y miren este hermoso texto de Malaquías 2:6-7. La ley de verdad estuvo en su boca. La ley de verdad estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo guardar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote, mire cómo dice, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mire el énfasis en la palabra de los que presiden, de los pastores, de los ancianos. Porque los labios del sacerdote, del obispo, del pastor, el que ministra, especialmente el que tiene estas responsabilidades tan grandes, el pastor, el anciano, han de guardar la sabiduría. Los consejos sobran, hermano. Porque la ley de verdad estuvo en su boca. El versículo 6, de Malaquías 2. Entonces por eso el 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. De esa palabra que sale de la boca, que está llena de sabiduría, que está regida por la ley de verdad, el pueblo busca ¿qué? Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es un mensajero, nada menos, de Jehová de los ejércitos. Por ser un mensajero de Jehová de los ejércitos, tiene la ley de la verdad en su boca, en su lengua es controlada por la ley de la verdad. Y la otra parte de sus labios, en el versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque tiene la ley de verdad que controla su lengua a través del Espíritu Santo, de sus labios guarda la sabiduría. Con razón el pueblo entonces va a buscar en esa lengua, en esa palabra, la ley de Dios. Porque el sacerdote, el pastor, el anciano, el dirigente de iglesia, es un mensajero, termina el versículo 7 de Malaquías 2, nada menos de que Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Dios. Y así otros textos, ¿verdad?, que el folleto señala como parte fundamental de lo positivo, pues, que podemos encontrar en estas palabras maravillosas. Bueno, la parte del día martes 11 de noviembre, las cosas pequeñas son las grandes. En Santiago 3:3-5, ¿qué tienen en común estas dos ilustraciones? ¿Y cómo se relacionan con la lengua? Ya lo decíamos hace ratico, ¿verdad? ¿Qué tienen en común? Santiago 3:3-5. Sigue hablando de la lengua el apóstol. Va dedicado toda esta lección al asunto de la lengua, ¿verdad? Algo sencillo, pero que da demasiado problema. Después que dice en el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra,
este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces continúa y pega con la lección que corresponde al día martes 11 de noviembre. He aquí, entonces viene la ilustración que el apóstol va a utilizar. Tres elementos, pero que hemos utilizado. Nos manda el folleto. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo el cuerpo del caballo. Ponemos freno en la boca y cuando lo movemos a la izquierda va el caballo. A la derecha, o sea, lo hacemos cambiar de dirección, todo el cuerpo, por el simple freno que está sobre su boca. Mirad también, dice el apóstol, hermano de Jesús, las naves, esos barcos, aunque tan grandes, como también es un caballo, pero los barcos aún son más grandes, y llevadas de impetuosos vientos grandes la llevan, son gobernadas esas grandes naves, grandes barcos, en medio de grandes tempestades, son gobernadas con un muy pequeño timón, un muy, bien diminutivo, pequeño timón, y aguanta viento y son grandotas, pero un pequeño timón gobierna esa nave, gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Por un pequeño timón, el que gobierna ese timón lo mueve hacia un lado, hacia el lado va la nave, como el caballo con el freno. Una cosa pequeñita, el freno en la boca, dirige un cuerpo tan grande y pesado como el de un caballo. Un timón tan pequeñito, en un mar fuerte, un vientos terribles que se dan en el mar contra un barco. Un pequeño timón, alguien lo mueve y controla todo allí en el mar, en medio de los grandes vientos en los cuales puede estar ese barco. ¿Cómo cosas tan pequeñas pueden controlar algo tan grande y mantener en el punto que se quiere a algo tan grande, para bien o para mal? El apóstol está diciendo, mire, algo tan pequeño, como dice la lección, cosas pequeñas son las grandes. La lengua que tan pequeña que es, pero si somos capaces de refrenarla, todo este cuerpo que usted tiene y yo tengo es frenado, así como el timón es capaz de controlar un barco grande y fuerte. Si Dios nos controla la lengua, seremos capaces de controlar todo, como dice el apóstol, y seremos varones perfectos. Mire lo que dice el folleto. Tanto el freno de un caballo como el timón de una embarcación son pequeños comparados con lo que controla. No obstante, con un leve movimiento de la mano, la dirección del caballo o del barco puede cambiar completamente. Del mismo modo, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, dice el versículo 5 de Santiago 3. En otras palabras, una palabra o aún una mirada o un gesto pueden parecer pequeños, pero aquí estamos hablando de la palabra. Una palabra que pueda considerarse pequeña, no, eso no ofende a nadie, tranquilo, pero cada uno puede cambiar a un amigo en un enemigo. Por una palabra que salga pequeñita, un amigo se puede convertir en un enemigo, cambiarlo pues, de alegre entristecerlo, cambiarle el estado de ánimo, cambiar la amistad. Como el freno de un caballo, usted lo puede cambiar de dirección moviéndolo hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia atrás para que frene. O el timón de un barco usted lo puede mover a la izquierda o derecha y el barco se mueve con solamente mover ese timón. Con solamente usted mueve la lengua. Por eso dicen, hay un dicho que dice, antes de poner tu lengua en movimiento, pon tu cerebro en funcionamiento. Porque hay que ver la responsabilidad de algo tan pequeño para que nos meten tremendos rollos. Puede transformar, ¿verdad?, en un amigo o un enemigo, o transformar una situación mala en algo bueno,
como por ejemplo dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. ¿La blanda qué? La blanda respuesta quita la ira, más las palabras ásperas hace subir el furor, cada más rabia. La blanda respuesta, si a ti te dicen algo, hay dos maneras de responder a eso que te dicen a ti. De una manera suave o de una manera que con ira. Lo natural en usted y en mí es con ira. Si lo que me están diciendo, hay la posibilidad que yo responda con ira, es que me están diciendo algo fuerte, que me están diciendo algo que me ofende, algo que me toca el yo, pues, en otras palabras. Entonces hay dos maneras de responder. La solución frente a esa palabra quizás que yo considero agresiva es la blanda respuesta, como dice aquí la palabra. Permítame el salmo que estaba leyendo aquí, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira. Quita la ira del que te está hablando con ira. Y a uno mismo le frena la ira. Más la palabra áspera, la palabra dura, hace subir el furor. Proverbios 15:1. La palabra Proverbios 15:1. Imagínate un caballo a todo galope o un barco a toda velocidad. Pero ambos en la dirección equivocada. Cuanto más rápido va algo, tanto más lejos se aparta de su destino. El mejor curso entonces es detenerlo y dando vuelta tan pronto como sea posible. Lo mismo es cierto de nuestras palabras. Si una conversación va de mal en peor, cuanto más pronto la detengamos, tanto mejor. Si estamos hablando y cada vez esto está agarrando fuerza y usted siente y yo siento que como que la gente se está poniendo brava, como que me están entendiendo mal, pues si yo sigo metiéndole más leña al fuego, si yo sigo apurando más el paso, agitándome también en contestar, en responder, hermano, se va a prender un tremendo problemón, como dice aquí. Mientras más rápido va el caballo, mientras más rápido va el barco, pretender con el timón frenar, cambiar de posición, con el freno del caballo, cambiar de posición, de dirección al animal, va a ser brusco, o sea, se va a producir un estruendo, se va a producir un movimiento que va a desestabilizar tanto al caballo como al barco. Y con nosotros mismos, querer parar el fuego que hemos incendiado con la lengua, después que hemos discutido, nos han salido palabras horribles que no pensamos porque estamos llenos de ira, y después querer al final aplacar, no fue así, yo no quise decir eso, como dice la gente también. Después que le hemos sacado la pluma a la gallina en una playa, el viento regó todo ese poco de pluma, volvérselas a pegar otra vez es prácticamente imposible. Después que le hemos sacado la pluma, después que hemos despellejado, después que hemos con la lengua no hemos comido una persona, entonces pretender otra vez armarla, pretender otra vez que las cosas queden bien, es bastante difícil. Mejor es, como dice aquí, mejor es frenar a tiempo. Mejor es, si la cosa está agarrando velocidad, si la conversación está agarrando mucha fuerza y nos estamos dando muy duro el uno con el otro en lo que estamos diciendo, apenas captemos que la cosa está subiendo de fuerza, de las palabras se están haciendo más fuertes cada vez, mejor uno retraerse. Como dice, la blanda respuesta quita la ira, pero las palabras ásperas prenden el furor. Proverbios 15:1. En Lucas 9, 51 a 58, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a la sugerencia de los discípulos? ¿Cuál fue el resultado? ¿Y qué lecciones pueden darnos esta historia? Bueno, aquí es la historia cuando Jesucristo fue en una aldea de los samaritanos, ¿ustedes se acuerdan? Y no los quisieron recibir, pues entonces los discípulos, y algunos de los discípulos le dijeron a Jesús que bueno, que si los autorizaba para que hicieran como Elías, descender fuego del cielo y quemar ese poco de gente que no quería recibir a Jesús. Jesús le respondió: mire, ustedes no saben qué espíritu tienen, man.
Yo no he venido aquí a condenar a las almas, he venido a salvarlas. Mira la respuesta. No se puso a desmenuzar, ustedes están tan locos, son unos asesinos, a recriminarlos, sino simplemente ustedes no saben qué espíritu ya tienen ustedes metido en este momento. Y entonces le explica su propósito. Mi propósito no es destruir las almas, quemarlas, es salvarlas. Y se fue a otra aldea. Interesante esa última parte, se fue a otra aldea. No insistió, pues. No quieren recibir. Vamos a demostrarle que yo soy el Dios. No. Mire como dice aquí el folleto, que es interesante. Aunque los discípulos tenían un precedente bíblico para su sugerencia, en Segunda de Reyes 1:10 al 12, Jesús rechazó la propuesta. Su reprensión altera dramáticamente la situación. La historia termina indicando que se fueron a otra aldea. Jesús transformó el rechazo que sufrió en una aldea samaritana en un aprendizaje para sus seguidores. En el calor del momento, cuando los sentimientos arden y piden que nos defendamos, caso de estos discípulos, ¿verdad? No te quieren recibir, métele candela. Podemos recordar el ejemplo de Jesús y en forma figurada irnos a otra aldea. Nos están poniendo obstáculos, que mira, que literal, porque no puede entrar, que esto aquí, no nos vamos a empeñar en forzar la barra y que sí, tenemos que entrar porque somos los fuertes, somos los chéveres. No. Vámonos a otra aldea. Si esta conversación uno ve que la gente no está entendiendo y si nos ponemos a hablar, lo que vamos a hacer es crear más dificultad. Ya usted siente que lo están malinterpretando, ya usted siente que por más que usted ha tratado de que lo entiendan bien, nada, que esto está trancado, mejor es coger para otra aldea, diríamos de manera simbólica. Retirarse, porque lo que vamos a ganar es que se creen más problemas. Así como las gotas, dice el Anahuay, las gotas de agua forman un río. Las cosas pequeñas forman la vida. La vida es un río sereno, calmo y placentero. O es un río agitado que arroja siempre cieno y barro. Dice la revelación TIMKH 209. Bueno, cuidado, ¿verdad? Esa lengua tan tremenda que uno se le van los frenos. Miércoles 12 de noviembre. Cosas pequeñas pero que son terribles, ¿verdad? Como la lengua. Aquí sigue hablando de esto, controlar el daño. Lo experimentamos todos. Dijimos algo y se lo exageró. Tanto que no lo reconocemos más. Como en Santiago, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Repito como dice el folleto del día del miércoles. Lo experimentamos todos hemos pasado por esto. Hemos dicho algo y se lo exagera tanto que no lo reconocemos más. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3:5. Qué terrible, ¿verdad? Otra vez el problema de la lengua, más acentuado, más profundo de lo que el apóstol Santiago está diciendo. Dice en el versículo 4, dice, mirad también el 5, perdón, Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, como el timón, como el freno del caballo, que ya explico en los versículos anteriores del capítulo 3 de Santiago, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros
contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Mire eso tan tremendo. Se cuesta hasta leerlo por el golpe tan duro, ¿verdad? De esto. Y la lengua es un fuego. Fíjate, un fuego. La lengua es un fuego. Un mundo de maldad. Es que cada concepto es contundente. Es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Uf, es terrible, ¿verdad? Qué asunto tan fuerte. Lee con cuidado Santiago 3:6, que enseña acerca de cómo nuestras palabras pueden contaminar todo lo que nos rodea. Porque esto debería hacernos hablar, temblar antes de hablar, diríamos, antes de poner tu lengua en funcionamiento, en movimiento, antes de poner tu lengua en movimiento y mi lengua en movimiento, pon tu cerebro en funcionamiento. Como dice aquí, ¿por qué esto debería hacernos temblar antes de hablar? Temblar antes de hablar, poner el cerebro a funcionar antes de la lengua en movimiento, poner el cerebro en funcionamiento antes de la lengua en movimiento, porque se convierte en un infierno, es un mundo de maldad que enciende toda la creación. Por la lengua pues, se prende un brollo, por la lengua se puede destruir, como también se puede apaciguar, se puede apacentar, como lo leemos en Malaquía. Es horrible el poder, por eso el apóstol Santiago está diciendo, ¿verdad? Hay que ver el daño que causa el chismoso, dice la Biblia. Dime que yo te digo. ¿Hasta cuándo en esta condición, verdad? De comernos, como dice el libro de Gálatas, comernos unos a otros, aun cuando tenemos la ley del amor. Entonces el apóstol Santiago lo está diciendo clarito, clarito, clarito. Aquel que controla la lengua es un varón perfecto. Aquel que es capaz de pensar antes de hablar, va por buen camino. Vamos por buen camino. Aquel que entiende la magnitud de lo que significan las palabras, piensa mucho. Por eso el necio se va del de bruce, se va de ligera. El sabio piensa y luego actúa. El necio actúa y luego piensa. Ay, verdad, me arrepiento de haber dicho. Pero ¿por qué hizo esto? El sabio piensa y luego actúa. El necio, ¿qué hace? Actúa al revés. Porque ese no está pensando, ese va, es la emoción, lo primero que sale, lo que me provoca, y se deja llevar por la fuerza de la ira, de la pasión, de lo que me gusta, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Después vienen las consecuencias. ¿Por qué no pensé antes? Aquí estoy preso. Perdí tal cosa. Perdí la familia. Perdí mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo. Por no haber controlado esa lengua. Por no me mordí la lengua antes de decir lo que dije. No calculé el daño de lo que esa palabrita. Mira, yo le dije, pero una sola palabra, ¿verdad? Es capaz de incendiar todo un bosque. Un fuego pequeño, una chispa, ¿verdad? Es capaz de prenderle candela en miles y miles de hectáreas. Una sola palabrita enciende la ira, la rabia de una familia, de los compañeros de trabajo, de los hermanos de la iglesia. Entonces el apóstol nos está diciendo, tomen conciencia. La lengua es terrible, es un infierno cuando no se usa debidamente. Es un mundo de maldad. De la abundancia del corazón habla la lengua, hermano. Usted lo sabe y yo lo sé también. Aunque el fuego puede simbolizar, dice el folleto, la parte del miércoles, la purificación, Isaías 44, Zacarías, etcétera, Zacarías 13:9, con frecuencia se refiere a la destrucción. En Josué 6:24, bueno, ok, Samuel 33, incluyendo la destructividad de las palabras imprudentes. Proverbios 16, 27.
Vamos a leerlo. Proverbios 16, 27. Mire lo que dice ese Proverbio 16, 27. Es tremendo. Dice: el hombre perverso cava, hace hueco, busca, cava en busca del mal, y en sus labios hay como llamas de fuego. Las palabras son horribles, ¿verdad? Y cava en el mal, anda buscando el mal el hombre perverso. Y en sus labios, ¿qué es lo que hay? Hay como llamas de ¿qué? Hay como llamas de fuego. Qué tremendo, hermano. Estoy hablando a alguien que está botando candela por la boca, ¿verdad? La manera como destruye, la manera como insulta. Sepa que ese es un perverso, pues. Por eso lo decía allí ese Proverbios, de manera maravillosa, como lo registraba. Bueno, sigue diciendo la revelación: un gran incendio puede comenzar con una chispa y destruir y asolar con asombrosa rapidez. También las palabras pueden destruir amistades, matrimonios y reputaciones. Pueden entrar en la mente de un niño y arruinar su desarrollo futuro. Tremendo, ¿verdad? El pecado comenzó en la tierra con una pregunta casi inocente, Génesis 3:1. De un modo similar comenzó en el cielo. Lucifer principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Patriarcas y Profetas, página 16. No es exageración decir que la lengua es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. O sea, por la lengua, por aquella pregunta, ¿verdad? Como dice aquí, el pecado comenzó en la tierra con una pregunta casi inocente. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol. Ay, tan suavecita, pero una mentira ya está involucrada allí. En el cielo verá cómo inflamó toda la creación por la respuesta a esa pregunta. Mira la desgracia que tenemos nosotros, una naturaleza caída. Dios tuvo que desprenderse de su Hijo, pero de la desgracia Dios la convierte en gracia. Es capaz de transformarnos si aceptamos a Cristo Jesús. Pero el mundo experimentó la muerte que nunca había experimentado. Las palabras, una vez pronunciadas, se van para siempre. Y no podemos deshacer lo que hemos dicho. Pero deberíamos hacer lo posible para disminuir el daño y corregir lo que podamos. Dar pasos que arreglen cosas también nos ayudará a no repetir los mismos errores. Por ejemplo, después de una posterior revelación de Dios, Natán, profeta, volvió a David de inmediato para corregir algo que él había dicho. Ver 2 de Samuel 2:7-1 al 17. Pedro lloró amargamente por su negación de Cristo y más tarde demostró cuán genuino fue su arrepentimiento. Juan 21:15-17. Aunque ningún hombre puede tomar la lengua, Santiago 3:8, se nos amonesta: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, en el Salmo 34:13. Solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos a mantener el control sobre nuestras palabras. Efesios 4:29 al 32. Tremendo, ¿verdad? Y finalmente, hermano, bendecir y maldecir. Santiago 3:9 al 12. ¿Qué verdad ilustra Santiago con una fuente de higuera y una vid? Santiago 3, versículo 9 al versículo 2. Otra vez Santiago ilustrando el efecto de la lengua, de 9 al 2. Dice: con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
de Dios. De una misma boca podemos bendecir y maldecir. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pero somos tan capaces los seres humanos que de una misma boca maldecimos y bendecimos. ¿Acaso, dice el apóstol Santiago, alguna fuente de agua, pues, hecha por un lado agua dulce y por otra agua amarga? Posible. O sea, una fuente de agua o es dulce o es salada. Pero nosotros somos más fuertes. Nosotros podemos ser dulces y salados a la vez. Muy dulcitos y amargos a la vez. Lo que es el ser humano, ¿verdad? Y todo porque el pensamiento se manifiesta, ¿verdad?, a través de esa lengua. Es lo que da a entender lo que hay por dentro. Por eso, si primero sanamos la mente, si primero controlamos ese cerebro con el poder del Espíritu Santo, si la palabra de verdad, la lengua, la verdad está escrita en nuestra cabeza, de la abundancia del corazón, va a hablar la lengua. Ella solita no nos domina. Todo comienza por el pensamiento que tenemos, pero lo que se ve, la obra que se ve, muestra lo que somos, por sus frutos los conoceréis. Por eso el apóstol Pablo no le está echando tanto cabeza a la parte interna. Ya analizó la parte de la tentación, todo ese problema de la concupiscencia. Ahora el apóstol está haciendo fuerza, ¿verdad?, en algo que puede ser práctico. Pues hay que refrenar, hay que pedir a Dios que nos ayude a refrenar la lengua, porque eso es un mundo de maldad. Eso crea dificultades. Y los maestros, mucho cuidado, que son los que hablamos. Hay que tener cuidado con las palabras que decimos, porque por muy pequeñas que sean, o para nosotros que no, eso no fue mi intención, pero la interpretaron. A veces uno dice, el efecto del virus, en lo que yo he estudiado y como conclusión personal, con la ayuda de Dios que uno saca, uno dice algo, una persona nos dice algo, entonces la persona, como para el efecto del vidrio es, usted le tira una piedra a un vidrio, el vidrio se rompe, entonces el vidrio se rompe, no, se rompió fue porque es malo, el vidrio debería haber resistido la piedra que se lanzó, pasa que eso es malo, o sea, la culpa no es el que tiró la piedra, sino el vidrio que es malo. También se dice una palabra que ofende a una persona, le cae mal a la persona, entonces el que la dice, el que lanzó la palabra, que es como si lanzara la piedra, él no acepta su responsabilidad. Lo que pasa es que este es muy delicado, lo que pasa es que ese de nada se pone bravo, lo que pasa es que esa persona es muy sensible. Señor, pero mide la magnitud, la intensidad de la piedra, no la puedes medir tú, es quien está recibiendo el impacto de la piedra. Es el efecto del vidrio, de la piedra que choca con el vidrio. El vidrio es malo. Es la piedra que golpeó el vidrio. Si la piedra no golpea el vidrio no se rompe. No, es usted que es muy sensible, es usted que es muy exagerado, es usted que está predispuesto. Entonces no aceptamos la responsabilidad. ¿Quién generó que el vidrio se rompiera? ¿Quién generó que la persona se sintiera incómoda? La lengua, la palabra que yo dije. Entonces de allí como dice aquí, pues la gran responsabilidad, lo terrible que es la lengua. El apóstol Santiago está diciendo, no podemos ser cristianos y por un lado bendecimos y por otro lado maldecimos. Por un lado estamos en la iglesia y por otro lado estamos metidos en un cine viendo películas de terror y situaciones de sexo y viendo pornografía. O sea, con la misma mente que alabamos a Dios, con la misma mente estamos alabando al diablo. Con la misma, no vamos a un sitio a practicar brujería, está llamando espíritu, pero nos encanta traer a nuestro hogar, a nuestro cuarto, películas de espiritismo, películas donde se invoca al diablo, películas donde salen espíritus, películas donde se está hablando de demonios. No vamos a un lugar a practicar eso, pero traemos el centro espiritista a nuestra casa. Entonces, por un lado, estamos allá adorando a Dios, y por otro lado, estamos adorando al diablo. No, hermanos míos, más por menos da menos. Amar a Dios y amar al diablo, finalmente estamos con el diablo. La idea de que tanto bendiciones como maldiciones salen de nuestra boca perturba. ¿Qué decir de ver películas profanas, dice el folleto, durante la semana y asistir a la iglesia el sábado para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué decir de alguien que, dice el folleto, habla las hermosas palabras de Jesús solamente para más tarde oírle contar cuentos inmorales? Estas imágenes nos perturban espiritualmente, ya que son contrarias a lo que sabemos que es correcto. La misma boca
que alaba a Dios, más tarde habla en forma profana. Terrible, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo este contraste? ¿Qué tiene de malo? No, hombre, que no somos cristianos. Santiago usa la imagen de un manantial. La calidad del agua depende de su fuente y la raíz determina el fruto. Compara con Mateo 7, 16, 18. También, si la palabra de Dios está implantada en nosotros, su obra será evidente en nuestras vidas. Comprender esta verdad nos libera de querer demostrar nuestra fe. La religión pura se arraiga en la fe y se autentica por sí misma, así como una fuente de agua pura. No necesita otra prueba que la del agua que fluye de ella. Pero al mismo tiempo, uno podría preguntar, si fuéramos a calificar a ciertos seguidores de Dios en los momentos bajos de su experiencia, caso Moisés, cuando mata al egipcio, David, con el caso Betsabé, no podríamos poner en duda su profesión. Por supuesto, la voluntad de Dios es que no pequemos, Juan 2:1. Sin embargo, desde la caída de Adán y Eva, Dios ha hecho provisión para perdonar los pecados, basado en la fe, en el sacrificio prometido. No obstante, el pecado trae tristeza, mientras que la obediencia trae bendiciones. Moisés pasó por 40 años cuidando ovejas, desaprendiendo el adiestramiento que lo llevó a matar. David sufrió la muerte del hijo de Betsabé y tuvo una familia dividida hasta el fin de su vida y perdió 4 hijos. Es cierto, nuestros pecados pueden ser perdonados, pero las consecuencias de esos pecados pueden permanecer, y a menudo con resultados devastadores, no solo para nosotros, sino también para otros. Cuánto mejor es orar pidiendo el poder de la victoria para tener que pedir perdón y rogar que el daño pueda ser controlado. Finaliza aquí la parte del viernes. Elena White dice: cuando estamos en compañía, oigan esto, de aquellos que se permiten una conversación frívola, tonta, sin sentido, es nuestro deber, dice el Espíritu Santo, cambiar, si es posible, el tema. Con la ayuda de la gracia de Dios, deberíamos tranquilamente dejar caer una palabra o introducir un tema que cambie el giro de la conversación hacia un cauce provechoso. Necesitamos hablar mucho más de lo que solemos, de los capítulos preciosos de nuestra experiencia. Deberíamos hablar de la misericordia y la amante bondad de Dios, de la incomparable profundidad del amor del Salvador. Nuestras palabras deberán ser palabras de alabanza, de agradecimiento. Si la mente y el corazón están llenas de amor de Dios, este se revelará en la conversación. No será asunto difícil impartir aquello que forma parte de nuestra vida espiritual. Los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones, las claras percepciones de la verdad, los propósitos altruistas, los anhelos de piedad y de santidad llevarán frutos en palabras que revelarán el carácter del tesoro del corazón. Cuando Cristo sea así revelado por nuestras palabras, estas poseerán poder para ganar almas para Él. Palabra de vida, Gran Maestro, página 272, página 273, palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, como decía ahora, la gran preocupación nuestra debe ser que esta mente, hermano, esté controlada,
como dice el apóstol Santiago, una fuente de agua pura, una mata de vid no va a dar cambure, digamos nosotros aquí, una mata de banano no va a dar patilla. Uno da lo que uno es. Si la raíz es pura, si la fuente es pura, y esa pureza está basada en que nuestra mente todos los días se llena de Cristo a través de lo que estudiamos, lo que practicamos, la lengua se sujeta a esa fuente y hablará de acuerdo a esa fuente. La abundancia del corazón habla la lengua. Vemos el efecto devastador y el apóstol Santiago lo anuncia. El mundo entero se enciende, hermanos, por esa lengua que expresa lo que nuestros pensamientos están allí pululando, todo lo que es el conflicto, todo lo que son nuestras angustias y perplejidades, nuestras alegrías, nuestros gozos allí quedan reflejados a través de lo que estamos diciendo. Alguien dice, por eso tiene dos murallas de hueso, la dentadura de arriba y la dentadura de abajo, para mantener la lengua controlada simbólicamente. Sin embargo, ya vemos cómo el apóstol lo advierte, lo dice, y seguimos muchos cayendo y no pidiendo el poder controlador de la lengua. Se siguen destruyendo hogares por chisme, por palabras que fueron dichas indebidamente, amistades, amigos. Se pierden en un ratico por una difamación, por una calumnia, por una palabra exagerada. Y a veces nosotros no quisimos que se entendiera que fuese así. Entonces nos vamos en defensa, nos tenemos que asumir la responsabilidad, admitir que la palabra causó daño en el otro, aun cuando para mí pero eso no era tan para que lo tomaran así tan a pecho, eso no era para que estuvieran echándose a morir por esa palabra que yo dije. No te toca a ti evaluar, no me toca a mí evaluar la intensidad de la palabra que yo dije. Es el otro receptor, es el que va a valorizar cuán pesada, cuán terrible fue tu palabra y mi palabra. En base a lo que él diga, yo lo que tengo que reconocer, pues, aunque para mí no fue muy sencilla la palabra, pero aquel la está viendo que es fuerte. Bueno, perdona, no fue mi intención, caramba, me duele en el corazón que haya causado mi palabra ese efecto en tu vida. Perdóname, jamás fue mi intención. No ponerme, no, pero yo no quise decir, es que tú eres un exagerado, es que tú siempre estás pensando lo peor. No. Admita que yo comencé, que mi lengua comenzó, una pequeñita, siempre es pequeñito. Porque agarran eso tan fuerte, pues es algo tan pequeño que yo dije y prendió toda la cara. Así es, así dice Santiago, y se prendió el brollo porque dijo una sola palabra. Es que así dice la Biblia, con una sola palabra, hermano, se enciende un bosque en lenguaje simbólico. Que Dios nos ayude a comprender esto, hermano. Varón perfecto, aquel que refrena su lengua, dice el apóstol Santiago. No es fácil, pero Dios nos dará el poder para que la lengua de verdad, nuestros labios son labios que, usados por el Espíritu Santo como mensajeros de Jehová de los ejércitos, llevemos muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Dios bendiga a su iglesia.